Bueno, hoy nos sumergimos en algo que es realmente especial. Tenemos sobre la mesa una nueva edición en castellano que recopila los 84 sermones que se conservan de Fray Juan Taulero. Un místico dominico alemán del siglo XIV, nada menos. Exacto. Y lo interesante es que no es una traducción cualquiera. Se basa en la versión latina de Lorenzo Surio. Que fue precisamente la que leyeron gigantes como San Juan de la Cruz, ¿no? Esa misma, con la que trabajaron. Y el título de la colección ya es toda una declaración de intenciones. El abandono interior y el nacimiento de Dios en el fondo del alma. Uf, Desde luego ese título es un misil directo al núcleo de su pensamiento. No se anda con rodeos. para nada. Y fíjate, hasta la portada, con esa imagen del claustro de un monasterio, ya te prepara para lo que viene. Es un espacio físico que invita a la introspección. Es un reflejo perfecto del viaje hacia adentro que Taulero propone. Así que la idea de hoy es adentrarnos en estos sermones y descifrar las claves de ese viaje. Exacto. Y para ponerlo un poco en contexto, Juan Taulero es una de las cumbres de lo que se conoce como la mística renana. Él, su maestro, el famoso maestro Eckhart, formaban parte de un movimiento que proponía algo bastante radical para la época. ¿Radical en qué sentido? ¿Qué lo diferenciaba de la religiosidad más, digamos, oficial? Pues en que buscaban una experiencia de Dios que fuera directa, personal, casi sin intermediarios. Ajá. La teología de entonces, la escolástica, era muy intelectual, muy de sistema, y la práctica popular se centraba mucho en ritos, reliquias, cosas muy externas. Y de repente llegan ellos y dicen, Dicen, todo eso está bien, pero lo esencial ocurre en otro lugar. en el fondo del alma. Ahí está. Proponían un camino interior. Y eso, claro, desplazaba el foco de las grandes catedrales al interior de cada persona. Por eso, aunque hablemos de hace 700 años, esta búsqueda conecta tanto con, bueno, con muchas inquietudes de hoy en día. Totalmente. Entiendo. Es como decir que la herramienta más importante no está en el altar, sino dentro de una misma. Bien, pues vamos a desgranar esto. Si tuviéramos que buscar el punto de partida de todo su pensamiento, la idea fundamental, ¿cuál sería? Sin duda, la que aparece en su sexto sermón. Es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. La distinción entre el hombre interior y el hombre exterior. A ver, expliquemos esto. El hombre exterior, me imagino que es la parte de nosotras que todo el mundo ve. Exactamente, es nuestra personalidad de superficie. La parte volcada al mundo de los sentidos, que vive según el tiempo, el pasado, el futuro, las prisas, se relaciona con lo que Taurero llama las criaturas, o sea, todo lo creado, las cosas, las personas, las preocupaciones. Nuestra interfaz con el mundo, por así decirlo. Eso es. Vale, esa parte la conocemos bien. Entonces, ¿quién es el hombre interior? Es algo más profundo. Para Taulero, el hombre interior es nuestra esencia más verdadera, creada a imagen de Dios. O sea, que no pertenece al tiempo. Pertenece a la eternidad. Es como un ancla que tenemos en lo divino. Y este hombre interior vive con una especie de nostalgia permanente. Nostalgia. Sí, un anhelo de regresar a su origen, a ese fondo del que salió. Todo el camino espiritual consiste en aprender a vivir desde ahí. Me gusta esa idea de la nostalgia, como si sintiéramos que nos falta algo que ni recordamos bien. Pero claro, de la teoría a la práctica. ¿Cómo se empieza? Taulero era muy consciente de eso. Y aquí es donde introduce una de sus metáforas más brillantes. En el primer sermón, la analogía del arquero. La del arquero. Sí, esta imagen es potentísima. Es para explicar el recogimiento, ¿verdad? Exacto. Dice que, a ver, igual que un arquero para dar en la diana, ¿qué hace? Pues cierra un ojo, para no distraerse y apuntar mejor. Eso es, cierra un ojo para concentrar toda su fuerza, toda su visión, en un solo punto. Pues la persona, dice Taulero, debe hacer lo mismo con sus facultades internas. Recoger todas sus potencias, las inferiores, los sentidos, y las superiores, memoria, entendimiento, voluntad, y dirigirlas todas hacia un único objetivo. El fondo del alma. El fondo del alma. Es un acto de introversión consciente. Dejar de dispersarse y apuntar al centro. Cerrar un ojo para ver mejor. Es una paradoja genial. O sea que el primer paso es, literalmente, dejar de mirar hacia afuera para empezar a ver algo dentro. Es la condición indispensable. Sin ese gesto del arquero no hay camino. Pero claro, una vez que apuntas hacia adentro, te encuentras con un problema. ¿Cuál? Que ese espacio interior no está vacío. Está lleno de ruido, de planes, de deseos, de miedos. Uf, sí. Y aquí Taulero, que era muy práctico, introduce el siguiente paso: el vaciamiento y el abandono. Vaciamiento.
La palabra ya impone. No suena a algo pasivo, ¿eh? No es relajarse y ya está. No es pasivo en absoluto, es una renuncia activa, consciente. Es el acto de soltar las riendas. ¿Soltar las riendas de qué? De la propia voluntad, de los deseos, de los planes, incluso de la idea que tenemos de nuestras propias buenas obras. Se trata de, valientemente, crear un espacio vacío, de hacer sitio, ¿Y por qué es tan crucial hacer ese vacío? ¿Para qué? porque es la condición indispensable para la unión. Él lo explica con una lógica aplastante. Dice que, para que dos cosas se unan y se hagan una debe ser agente y la otra paciente. A ver, En esta relación, Dios es el agente, el que actúa, el que entra. Por lo tanto, el alma debe ser la paciente, la que recibe. y para poder recibir debe estar, como él dice, desnuda y libre de toda imagen. Exacto. Si el alma está llena de sus propias ideas, de sus apegos, no hay espacio para que Dios pueda entrar y actuar. Es como intentar llenar un vaso que ya está lleno. Precisamente. Y aquí Taulero recurre a una frase de San Agustín que lo resume todo de forma magistral. ¿Cuál? Vacíate para llenarte, sal para poder entrar. Sal para poder entrar. Esa frase es increíble. Es casi un koan zen en mitad de un sermón del siglo XIV. Totalmente. Y es el principio clave de todo el proceso. En la misma medida en que una persona sale de sí misma, de su ego, de su voluntad, en esa misma medida Dios entra. Ni más ni menos. Es una correspondencia matemática. Pero claro, ese proceso de salir de una misma suena doloroso. Renunciar a todo lo que crees que eres no debe ser un camino de rosas. Y Taulero no lo endulza. Para nada. Sabe que es un proceso amargo y lo describe con una honestidad brutal. Para ello usa otra metáfora muy potente. La de la mirra. La mirra, como la de los Reyes Magos, conocida por su amargura. Justo. Y él dice que hay que beber 3 tipos de mirra en este camino. 3 tipos de amargura. Vaya. A ver, ¿cuál sería la primera? La primera mirra es la más obvia. La renuncia a los placeres y apegos del mundo. La amargura de la penitencia, de cambiar de hábitos, de decir no a cosas a las que el cuerpo se inclina. El primer trago amargo. Soltar lastre. ¿Entendido? Luego, la segunda mirra es la que Dios envía. Y esto ya es más difícil de digerir. Se refiere a las desgracias. Efectivamente. Pérdidas, enfermedades, humillaciones, fracasos. Todo lo que nos golpea y no controlamos. Y aquí viene lo difícil de aceptar, supongo. Sí, porque él insiste en que todo esto no es azar ni maldad, sino que procede, y cito, del fondo de su amor inefable, O sea, no son castigos, son herramientas que Dios usa para pulirnos. para despegarnos a la fuerza. Exacto. Es una idea muy dura. Durísima. Y luego menciona una tercera mirra que dice que es la más amarga de todas. La más amarga. Y esto me choca. Más amarga que una enfermedad o la pérdida de un ser querido. Una crisis espiritual a primera vista suena menos grave. ¿Por qué la considera la peor? Es una pregunta excelente. Y revela su perspectiva radical. Es la más amarga porque en las otras dos uno todavía puede encontrar consuelo en Dios. Te queda la fe, claro. Pero la tercera mirra es precisamente la pérdida de ese consuelo. Es la angustia interior, la oscuridad, la sequedad, la sensación de que Dios te ha abandonado por completo. La noche oscura del alma, que diría San Juan de la Cruz. La misma. Y es la peor porque te sientes completamente solo. Ya no tienes a qué agarrarte. Pero, paradójicamente, es en esa oscuridad total donde se produce la purificación más profunda. Vaya, es un camino exigente. Y por si fuera poco, Paulero dice que el alma se enfrenta a 3 enemigos constantes. Sí, una batalla en 3 frentes, como él los identifica en su segundo sermón. Son los enemigos clásicos, pero les da un matiz muy psicológico. El primero es el mundo. ¿A qué se refería? Suena un poco vago. Para él, el veneno del mundo es la soberbia, el deseo de ser reconocido, de aparentar, de buscar la aprobación, la preocupación por el qué dirán llevada al extremo. Suena increíblemente actual, como si describiera la cultura de la validación de las redes sociales. Totalmente. El segundo enemigo, la propia carne. Y aquí también amplía el foco. No es solo la lujuria. Para él, la carne es la tendencia a buscar consuelo de forma desordenada en las criaturas. En la comida, las posesiones, las relaciones. Cualquier cosa que usamos como un sucedáneo para llenar ese vacío. Eso es. Y el tercer enemigo, el diablo. ¿Cómo lo presenta Taulero?
Su análisis aquí es muy interesante. Dice que el arma principal del diablo no es la tentación espectacular, sino algo mucho más sutil y corrosivo. ¿El qué? Incitar a los juicios temerarios y al odio. Esa voz interior que nos empuja a sospechar, a criticar, a guardar rencor, a sentirnos superiores. Es una lucha constante y agotadora, y para ilustrarla nos regala esa alegoría del ciervo acosado. Es una imagen que, una vez la lees, no se te olvida. Nos pide que imaginemos un ciervo, que es el alma. Y el ciervo tiene una sed inmensa de Dios, que es la fuente de agua. Exacto. Pero mientras corre hacia la fuente, es perseguido sin descanso por una jauría de perros. Los perros, claro, son las tentaciones. Y hace una distinción muy aguda. Hay perros grandes y feroces, que serían los pecados graves. Pero también hay perrillos pequeños y molestos. ¿Cómo cuáles? Las faltas leves, los malos pensamientos, las pequeñas impaciencias. Y a veces dice, estos son más peligrosos porque, como son pequeños, no les prestamos atención y nos agotan poco a poco. ¿Y qué ocurre en esa persecución? Intuitivamente, una pensaría que los perros alejan al ciervo de la fuente. Y aquí es donde Taulero le da la vuelta a la tortilla. Lo fascinante es que el acoso constante de los perros, la angustia, no hace más que aumentar la sed del ciervo. O sea, que la misma tentación es lo que intensifica el deseo de Dios. Precisamente. Su anhelo por llegar a la fuente se vuelve desesperado. Y la alegoría llega a su clímax cuando el ciervo es acorralado. Parece que ya no tiene escapatoria. Y en ese momento se vuelve y con sus últimas fuerzas estrella a los perros contra un árbol. Y Taulero especifica, ese árbol es la cruz de Cristo. Es en la entrega total donde se vencen las tentaciones. Es una idea potentísima, muy contraintuitiva. Lo que parecía que te destruía es en realidad lo que te salva, porque te obliga a correr más rápido hacia el único refugio. Las dificultades se convierten en el motor que nos impulsa. Sin la persecución, el ciervo quizás se pararía a pastar, se distraería. La persecución le obliga a no desviarse. Entiendo. Entonces, recapitulando, el alma apunta hacia adentro como el arquero, se vacía con las 3 mirras y usa las tentaciones para correr más rápido. ¿Qué pasa al final? ¿Se llega a la meta? Se llega a la meta, que es la unión mística. Pero aquí Tauleros nos da una advertencia muy seria. A ver. Esto ya no es algo que se pueda entender con la cabeza. En el Sermón 15 deja una frase lapidaria. La unión con Dios no se comprende, se experimenta. Se acabaron los mapas y las teorías. Exacto. Es el fin de la teología y el principio de la experiencia. ¿Y cómo describe ese estado? Porque parece indescriptible. Lo intenta con imágenes muy potentes. Habla de un rapto. El espíritu es raptado por encima de todas las potencias y es sumergido, abismado en la unidad divina. Y para que nos hagamos una idea, usa su metáfora más famosa. La de la gota de agua, en el vino. Esa misma. El alma se pierde en Dios como una gotita de agua echada en un vaso lleno del mejor vino. La gota sigue siendo agua y el vino sigue siendo vino. Pero se han vuelto una sola cosa. Ya no se pueden separar. La distinción desaparece. Es una imagen de disolución total. Y para ilustrar hasta qué punto de abandono hay que llegar, cuenta esa anécdota de la joven. Sí, en el Sermón 9. Es un relato sobrecogedor. Una joven en un momento de desamparo absoluto llega a un punto de entrega tal... ¿Qué hace? Acepta de corazón la posibilidad de un suplicio eterno en el infierno si esa fuera la voluntad de Dios para ella. Vaya tela. Y en ese instante de abandono total, en el que renuncia incluso a su propia salvación, en ese preciso momento, dice Taulero, es engullida en el abismo de la divinidad. Eso es. Vertiginoso. Renunciar incluso al deseo de estar con Dios para aceptar únicamente su voluntad, sea cual sea. Es el vaciamiento llevado a su máxima y última consecuencia. El acto final de salir de sí mismo. ¡Qué viaje! Resumiendo, es un camino que va desde reconocer que tenemos un hombre interior, pasando por un proceso doloroso de vaciamiento, hasta esa unión transformadora. Y lo asombroso es cómo esta propuesta de un místico del siglo XIV nos interpela hoy. Vivimos en una cultura volcada en lo exterior. La imagen, el ruido, la acumulación. Y Taulero nos presenta una alternativa radical. Nos dice que la verdadera paz no está ahí fuera. Está en el fondo del alma,
un lugar silencioso al que solo se accede a través del recogimiento y el desprendimiento. Totalmente. Y eso me lleva a una última reflexión que él plantea. Advierte con bastante dureza contra los que llama los intelectuales. Sí, los que se quedan en las especulaciones sobre Dios en los libros, pero nunca llegan a la experiencia, al sabor. Dice que se quedan mirando el mapa, pero nunca emprenden el viaje. Y esto, creo, nos deja con una pregunta bastante provocadora para hoy. Adelante. En un mundo como el nuestro, que valora por encima de todo el conocimiento, la información, el tener una explicación para todo, ¿qué significaría tomarnos en serio la advertencia de Taulero? ¿Qué pasaría si por un momento priorizáramos la experiencia sobre la explicación, el vaciamiento sobre la acumulación? No para negar el intelecto, sino para intentar encontrar una verdad más profunda a la que quizás la razón sola no puede llegar.